Vamos a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 8, que dice lo siguiente: respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Entonces vamos a apagar la luz y vamos a ver la portada, porque esta es la palabra que vamos a compartir. Diga conmigo: la autoridad de la palabra. Muy bien, vamos a prender la luz. Y yo veo aquí a dos personas. Veo a un centurión que representa el imperio romano, los gobiernos de la tierra. Y por supuesto tienen autoridad. Tienen autoridad. Y veo también al Señor Jesucristo, quien establece estos reinos para cumplir propósito y respeta esa autoridad, porque es autoridad que también es dada por Dios. Pero también veo la autoridad del cielo representada en el Señor Jesucristo, que está más allá de la de esta tierra. Y realmente esas son las dos autoridades que yo, a la luz de las Escrituras, entiendo y conozco. Una, la que gobierna aquí abajo, y dos, la que gobierna allá arriba. Y sé que la autoridad que gobierna arriba está por encima de la que gobierna abajo, siempre y cuando la de abajo no se rebele contra la de arriba. Entonces, qué tremendo es esto. Ahí veo las dos personas con máxima autoridad, porque este centurión representa al imperio, representa al César, que era el gobierno que gobernaba el mundo en ese momento. Y veo a Jesús, el Hijo de Dios, quien vino del cielo a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces ese centurión le dice al Señor Jesús: Señor, tengo un siervo que está enfermo en mi casa, no se ha podido sanar. Hemos buscado la forma habida y por haber para sanarlo y no se puede. Así que vengo a ti para que lo sanes. Entonces el Señor le dice a este hombre: vamos a tu casa, yo lo voy a sanar. Y este hombre le dice: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Es más, no soy digno, dice él, que pongas un pie dentro de mi casa. Pero quiero que hagas algo. Di una palabra, una sola, una nomás, y eso será suficiente para que mi siervo se sane. Entonces el Señor obviamente se maravilla y dice: ni en Israel he encontrado tanta fe. Se maravilló de la fe que tenía este hombre. Pero ahora este hombre le va a explicar al Señor por qué tiene esa fe. ¿De dónde le sale ese argumento que no es necesario que vaya a la casa, sino diga una palabra y con eso es suficiente? Está a días de la casa. A días. Escuche con atención. Yo soy un hombre bajo autoridad, le dice. Yo tengo autoridad. Este uniforme no es gratis. Este uniforme no me lo regalaron. Este uniforme me lo he ganado entendiendo los principios de autoridad. O sea, yo he aprendido a hacer caso desde muy joven. Y si estoy donde estoy es porque he pasado las pruebas por las que he tenido que pasar. Así que yo tengo gente que me dice a mí: haz esto, y lo tengo que hacer porque tienen la autoridad. Me dicen: váyase para allá y yo me voy, véngase para acá y yo me vengo. Así también yo tengo gente bajo mi cargo, mi autoridad, y son cientos, por no decir miles. Y si yo le digo a alguien: muévete de allá y te quiero allá, me hace caso inmediatamente. No me refuta nada, no me lo pone en vilo ni en duda, no me argumenta. Y si yo le digo a alguien: haz esto, lo hace. Y si le digo a alguien: ya no hagas esto, pues no lo hace. Esos son los principios en los que yo me muevo, Señor. Por eso yo entiendo lo que significa la autoridad. Y yo reconozco tu autoridad. Por eso te digo: no es necesario que vayas a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di una palabra y será suficiente para mí. Y el Señor le dijo: como has dicho, como has creído,
así se haga. Entonces el centurión se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa después de un largo viaje, lo reciben con aplauso, lo reciben con sonrisa, lo reciben con alegría y le dicen: se sanó, se recuperó, ya se levantó, ya está bien, ya está comiendo, es más, ya está trabajando, ya está bien. Y el centurión dice lo siguiente: ¿a qué hora se sanó? Y le dicen: a tal hora. Y dice la Biblia, y él, recordando, fue la misma hora en la que el Señor Jesucristo desató la palabra. Tremendo, Padre Santo. Tremendo, Padre. Por eso el mensaje se llama la autoridad de la palabra. Porque nosotros, al igual que ese centurión, debemos aprender cómo es que funciona la autoridad de la palabra. Ahora, él, por ser soldado, por ser general, por ser comandante, por ser capitán, por estar en ese mundo de autoridad, de gobierno, lo entendió. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero por eso están estos ejemplos aquí. Entonces, cuando el centurión le dijo al Señor Jesús: di la palabra y es suficiente, y mi siervo sanará, estaba diciendo: yo sé que todo está sometido a ti. Yo sé que la enfermedad te tiene que obedecer a ti. Yo sé que así como yo tengo personas a mi cargo y yo estoy para dirigirlos, y si digo algo que se haga, se hace, y si digo algo que no se hace, no se hace, así tú estás aquí. Entonces, miren esto tan tremendo, tan maravilloso. Porque la autoridad de la palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma, hoy, ayer, siempre. Cuando yo vi a esta niña sanarse de los pies, cuando yo vi a este hombre sanarse de su columna por un líquido que no estaba y Jesús lo puso ahí, cuando yo vi a este niño que le enderezó la columna teniendo ese problema de arco, cuando yo vi a esa mamá, a esos papás y a muchas personas siendo sanados, restaurados, y eso fue la semana pasada, cuando sucedió este milagro, miles de años atrás. Por eso le digo con mi corazón: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no ha perdido la autoridad, su palabra no ha perdido la vigencia, sigue siendo la misma. La misma. Cuando yo vi a más de 800 personas venir al frente a recibir a Jesús por primera vez en su corazón, lo mismo que pasaba miles de años atrás cuando se predicaba. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Decía la gente: crean en el Señor Jesucristo. Y la gente recibía a Jesús en su corazón. Cuando la gente pedía perdón por sus pecados y sentían la convicción del perdón, ver a la gente siendo libre, ver a la gente siendo restaurada, ver a la gente siendo tocada por el poder de Dios. Ustedes hubieran visto cuando se desató esa palabra del Espíritu Santo sobre las personas, cómo caía la gente, cómo era llena del poder de Dios. Y yo me pongo a mirar el libro de los Hechos, en el Hechos 2 en el Pentecostés, y me pongo a mirar en Hechos capítulo 3 cuando predican a esos primeros creyentes, y cómo caía el Espíritu Santo y los llenaba y hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios y eran llenos de ese poder y de esa autoridad. Y verlo nuevamente, la misma presencia, el mismo poder, la misma reacción. A eso es que yo me refiero. Entonces, un joven se le acercó a un predicador como de casi 70, 75 años y le dijo lo siguiente, le dijo: ¿tú cómo pretendes
convencerme de que un libro viejo como la Biblia, porque es más viejo que la moda andar a pie, le dijo, me puede cambiar a mí siendo un joven contemporáneo del siglo XXI, donde conozco la inteligencia artificial, donde conozco la física cuántica, conozco la robótica, conozco la informática, sé acerca de las comunicaciones satelitales. ¿Cómo tú pretendes que un libro tan viejo, porque es viejo, pueda tener el efecto para cambiarme a mí, que soy un joven, que ni siquiera tengo 20 años, en un siglo en donde la tecnología nos ha llevado a desarrollar y a descubrir una cantidad de conocimientos impresionantes? Respóndame. Y entonces el Señor pensó, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para que este joven de 20 años, tal vez en uno de los siglos más avanzados de toda la historia de la humanidad, se convenza que este libro, aunque tiene miles de años, no ha perdido su efecto y su poder? Y el Espíritu Santo le trajo la idea. Entonces este hombre le dijo al joven, ok, te voy a dar la respuesta. Quiero que me respondan la siguiente pregunta: ¿cuántos años tiene el sol? Y el joven se quedó mirando y le dijo, ¿qué cuántos años tiene el sol? Dijo, no te lo puedo decir. Pero más o menos. Dijo, no, es que no tiene respuesta, porque es que el sol tiene billones y billones y trillones, cuatrillones, quintrillones, yo no sé cuánto, de miles de millones, de billones, de yo no sé qué de años. No te lo podría responder. Entonces le dijo el hombre, o sea que el sol es viejo. Dijo, más viejo que todo, más viejo que incluso nosotros mismos. Le dijo, ok, muy bien. Entonces ahora te voy a poner un reto, le dijo. Quiero que te quites la camisa, solo la camisa, y te pares 2 horas ahí donde está el sol, donde da el sol. Y el joven dijo, ni loco que estuviera. ¿Cómo me va a poner ahí 2 horas donde cae el sol sin camisa? ¿Qué quiere? ¿Que me dé insolación? ¿Que me muera isolado? ¿Que me queme? ¿Quiere que me salgan llagas en la piel? Entonces el hombre le dijo, muy bien. O sea que aunque el sol es tan viejo, demasiado viejo, todavía podríamos sufrir las consecuencias de su poder. Y el joven dijo, por supuesto. Por eso existen las cremas, los protectores, y hay que cubrirse, hay que protegerse. Entonces el hombre le dijo, pues ese es el ejemplo que te quiero dar para que sepas que lo mismo pasa con este libro, con la Biblia, con la palabra de Dios. Aunque tiene miles y miles y miles de años desde que ha sido escrito, cualquiera que se exponga a la palabra y la crea, seguirá sufriendo las consecuencias del perdón, del amor, de la salvación, de la sanidad, de la liberación, de la restauración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque es viejo, no ha perdido su poder. Aunque es viejo, sigue quemando con el poder de Dios, sigue quemando con la presencia de Dios. Sigue sanando a todo aquel que lo crea. Sigue liberando a todo aquel que lo crea. Sigue perdonando a todo aquel que lo crea. Sigue restaurando a todo aquel que lo crea. Porque no ha perdido su vigencia, no ha perdido su poder. Es como el sol. No por el hecho de ser viejo, entre comillas, significa que ha perdido su poder. Wow, tremendo, tremendo. Entonces ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, verso 35, y miren lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, después de dar todas las palabras acerca de lo que iba a suceder antes de su segunda venida,
lo que iba a suceder con las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, los maremotos, las pandemias, las hambres, los falsos maestros, los falsos cristos, los rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación, todo lo que sucedería, la construcción del tercer templo, el levantamiento del anticristo, el rapto de la iglesia, el comportamiento de los hombres en los últimos tiempos, todo lo que sucedería, cómo la ciencia aumentaría, cómo la gente se podría mover de un lugar a otro con tanta facilidad, hablando del desarrollo de transporte tan increíble que tendríamos, hablando de todo lo que hoy existe, que no existía en esos momentos. Dijo lo siguiente: recuerden ustedes, recuerden todas las generaciones esto que voy a decir: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán, se cumplirá, porque por eso fue escrito, para eso fue establecido. Pueden cambiar muchas cosas, pero su palabra no cambiará. Su palabra hoy sigue teniendo la misma autoridad, el mismo efecto, el mismo poder. Pero alguien tiene que exponerse, alguien tiene que creerla, alguien tiene que convencerse. Alguien tiene que lanzarse realmente a los brazos de Dios, como lo hizo ese centurión. Señor, yo soy una persona bajo autoridad. Yo sé cómo funciona la autoridad. Y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Solo di una palabra y la enfermedad te tiene que obedecer. Solo di una palabra y será suficiente para que mi siervo sane. Y el Señor dijo: como has creído, así se ha hecho. Declaro la sanidad sobre tu siervo. Y cuando llegó, después de muchas horas de viaje, más de un día de viaje, se sanó, se restauró, se recuperó. ¿A qué hora se sanó? Como a tal hora. Y dijo: a esa hora fue que Jesús desató su palabra. Quiero decirles, hoy sigue siendo igual. Hoy sigue funcionando de la misma manera. Si alguien fuera capaz de decirle a Jesús: solo una palabra tuya es suficiente para sanar, para restaurar, para liberar, para salvar. Solo una palabra tuya es suficiente para cambiarlo. Sucedería. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sucedería. Esos papás llevaron a esa niña porque dijeron: hoy mi hija se puede sanar por el poder de Jesús. Ese hombre fue con su espalda vuelta a nada porque creyó que Jesús podía poner un líquido que ya no tenía en su espalda. Llevaron a ese niño en forma de arcoíris porque creyeron que Jesús lo podía enderezar. Gente que iba atada, que iba poseída, que iba totalmente atormentada, creyeron que podían ser libres. Gente pasó adelante creyendo que Jesús los podía perdonar, que Jesús los podía salvar. Y yo les digo algo: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es eterna, es para siempre. Hoy necesitamos personas como ese centurión. Hoy necesitamos personas que se atrevan a creerle al Señor, que se atrevan a creerle a Jesús. ¿Sabían que hubo gente que Jesús ni estando en su casa le creyeron? Hubo gente que Jesús entró a comer en sus casas y aún lo criticaron y lo juzgaron. Pero hubo gente que ni siquiera lo dejó entrar a su casa y recibió el milagro. Hubo gente como ese centurión que dijo: ni siquiera soy digno de que entres a mi casa, pero te voy a decir algo, Señor, yo soy una persona de autoridad y sé cómo funciona esto. Di la palabra y será suficiente para que mi siervo se sane. La palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene frontera, no tiene límites, no tiene espacio. Jesús dio la palabra y se sanó al instante. Estaba a días de camino, o sea que la palabra viaja más veloz que la velocidad de la luz. La palabra traspasa fronteras, paredes, puertas, continentes. La palabra de Dios es impresionante, Dios mío. Pero ¿quién se atreve a creerla? ¿Quién se atreve a abrazarla con todo su corazón?
¿Quién se atreve a aferrarse a ella como la única y suficiente esperanza para su vida? ¿Quién es capaz de atesorar, de llenarse, de renovarse, de confesar, de vivir la palabra de Dios? Así como ese centurión dijo: una sola palabra tuya bastará para que haya sanidad. Quiero decirte que la palabra de Dios tiene palabra para cada necesidad de nuestra vida, para cada área de nuestra vida. Hay una palabra que tiene sanidad, restauración, libertad, bendición, paz. Hay una palabra de Dios para nuestras vidas. No hay ninguna situación que no tenga una respuesta. No hay ninguna área que no tenga una palabra para ser restaurada. Algo que a mí me ha pasado esta semana tremendo, y me lo he soñado una y otra vez. Y anoche volví y me lo soñé una y otra vez. Y yo sé a qué me está llamando el Espíritu Santo. Y es lo que está en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová el Señor para dar buenas nuevas a aquellos que tienen hambre y sed de Dios, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, llamar a libertad a los que están cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y predicar el año agradable del Señor. Miren todo lo que hace la palabra. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo con la palabra. Miren todo lo que vino a hacer Jesús a este mundo: a restaurar, a sanar, a liberar, a salvar, a perdonar, a restaurar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo les pregunto: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y yo te lo digo: está en la palabra de Dios. Y una sola palabra es suficiente para cambiarlo todo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Algo que me impacta es que ese centurión no le dijo: Señor, escribe un libro y con eso mi siervo sanará. No, le dijo: di una sola palabra. No necesito un libro, una sola palabra. No le dijo: escríbame un recital. No le dijo: escríbame una poesía. No le dijo: escríbame un manual. No, le dijo una sola palabra. Y hoy les quiero decir a todos ustedes que la Biblia es un libro que está compuesto por 66, pero de Génesis a Apocalipsis es una sola palabra. Es la palabra de Dios y habla de la persona más importante y de la obra más importante para la humanidad: Jesús, el Hijo de Dios, que dejó el cielo para venir y hacerse hombre y morir en la cruz, derramando su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Esa es la palabra que predicamos. Esa es la palabra de Dios. Una sola palabra tuya bastará. El Señor dejó la Biblia, dejó la palabra, porque es la palabra que tiene la solución para nuestras vidas. Qué hermoso es que entender esto. ¿Sabe algo? La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años. Alrededor de 40 personas fueron usadas por Dios para escribir la palabra de Dios. O sea, no fue escrita por un solo hombre ni por dos, por más de 40 personas en un periodo de 1600 años. Fue escrita en 3 idiomas y en 3 continentes diferentes. La mayoría de estas personas nunca se conocieron las unas a las otras. Y todos, la mayoría, tenían oficios diferentes. Tenían una forma de pensar distinta, un concepto, una forma. Unos eran médicos, otros eran gobernantes, otros eran pescadores, otros eran pastores, otros se dedicaban a la poesía, a la sabiduría. Escuche algo. Y ninguno contradijo al otro. Tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y tú no encuentras contradicción. Tú encuentras engranaje. Tú encuentras la perfección de lo que significa la palabra de Dios. Pero ¿por qué no se contradice la palabra? Si ellos no se conocieron, nacieron en épocas distintas, en un periodo de 1600 años, por Dios bendito. Ningún libro contiene tanta profecía como la palabra de Dios. Ninguno. Ni el Corán, ni la Biblia satánica, ni el libro de los Hare Krishnas, o más conocido como la Biblia hindú. Busque un libro de filosofía. Busque un libro de terapia. Busque un libro de ciencia.
Busque un libro de cualquiera de estas religiones y compárela con las profecías de la Biblia. Compárela con la palabra de Dios. Y no dice, así dice el Señor, así pasará exactamente en tal tiempo, en tal lugar, con tal persona. No lo dice. Habla de una deidad, pero no habla de la veracidad de esa deidad. El único libro que habla del creador de todas las cosas, por encima de todas las deidades, y que nos da una cantidad de profecías que a través de la historia son y fueron y serán tan exactas, en donde la ciencia y en donde la humanidad tendrá que seguir comprobando una y otra vez que la Biblia es un libro diferente a todos los demás, que no es un papel que lo aguanta todo, que no es un libro escrito por voluntad humana, sino que realmente lo divino está ahí. Es la palabra de Dios. Y por eso miren ustedes lo que dice en Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 está la respuesta. ¿Por qué la palabra no se contradice? ¿Por qué la palabra es tan exacta? ¿Por qué tiene tanta autoridad? ¿Por qué todas las cosas son sostenidas por la palabra y la palabra no es sostenida por todas las cosas? Miren lo que dice. Porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la razón. Esa es la razón. Porque la palabra nos enseña que uno solo fue el que la redactó, el Espíritu Santo, quien usó a diferentes personas, pero fue el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó a Moisés, el Espíritu Santo tomó a Isaías, el Espíritu Santo tomó a Ezequiel, el Espíritu Santo tomó a Mateo, a Lucas, el Espíritu Santo tomó a Pedro, el Espíritu Santo tomó a Juan, el Espíritu Santo tomó a David, el Espíritu Santo tomó a Salomón, el Espíritu Santo tomó a cada hombre que fue usado como instrumento para escribir la palabra y les dijo qué era lo que tenían que escribir, les dijo cómo lo tenían que escribir, les reveló los tiempos en los que las cosas tenían que suceder. ¿Saben por qué hasta el día de hoy se sigue sorprendiendo la ciencia cuando descubren, por ejemplo, que en el monte Ararat está la figura exacta del arca de Noé? Porque es que allí fue donde quedó después del diluvio. Y por eso encontramos en las noticias, increíble, acabaron de encontrar en el monte Ararat la forma del arca, es exacta, las medidas que dice la Biblia. Y yo me pregunto, ¿y por qué se sorprenden? Si ya estaba escrito, ya la Biblia había dicho que había quedado allá en ese monte. ¿Por qué se sorprende? Cuando los arqueólogos empiezan a hacer excavaciones y encuentran, por ejemplo, en las ciudades de Sodoma y de Gomorra residuos y muestras de que sí hubo una lluvia de azufre, sí hubo una lluvia de fuego, sí hubo llamaradas que cayeron de arriba y que destruyeron la ciudad. Y dicen, increíble, comprobado lo que dice la Biblia, Sodoma y Gomorra sí fue destruida por el fuego, porque están las muestras arqueológicas, están las excavaciones, están estas rocas, están estas cenizas, está aquello y lo otro. Yo me pregunto, ¿y por qué tanta sorpresa? ¿Por qué están tan sorprendidas? ¿Acaso la Biblia no dice que sí, así pasó? Entonces miren hoy, hasta el día de hoy, todo lo que se sigue descubriendo comprueba que la palabra de Dios es cierta, es verdadera. Y por eso dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que de generación en generación las cosas seguirán pasando para que se compruebe que la palabra de Dios no es la palabra de un hombre, es la palabra del Todopoderoso. Entonces, cuando yo veo a la gente salvarse hoy, cuando yo veo a la gente liberarse hoy, cuando yo veo a la gente sanarse hoy, cuando yo veo hoy a la gente restaurarse, yo también me debo preguntar lo mismo. ¿Por qué me sorprendo tanto?
Sí, así está escrito en la palabra. Así tiene que ser, así tiene que pasar. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús pondremos las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. ¿Por qué me sorprende entonces tanto cuando eso pasa? Si ya lo dice la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué me sorprendo tanto cuando los demonios sueltan a la gente? Si ya lo dice la Biblia. Entonces, hace menos de una semana Fernanda estaba allá. Vio los milagros, vio la gente entregada por primera vez, vio la gente siendo liberada, siendo restaurada. Vimos las multitudes acudiendo a Cristo. Lo mismo que pasaba hace miles de años atrás. Lo mismo que pasó cuando Jesús estuvo en la tierra. Lo mismo que pasó con los discípulos en el primer siglo. Lo mismo que ha venido pasando durante todos estos 21 siglos. Lo mismo, exactamente igual. Porque déjame decirte algo. Puede que la Biblia sea muy antigua, pero al igual que el sol, no ha perdido su poder. Y cualquiera que se exponga a ella con la actitud correcta, seguirá viendo y disfrutando la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te quemaste con los rayos del sol? ¿En una playa, en una piscina? ¿Quedaste como camarón? ¿Cuándo fue la última vez? Si no te has quemado, te reto a que te quites la camisa y te quedes al menos media hora al rayo del sol y después te mires en un espejo y luego los siguientes días disfrutes de la consecuencia tan hermosa de un sol que es viejo pero no ha perdido su poder. Lo mismo les digo con mi corazón. Al igual que el centurión, expónganse a la palabra de Dios. Expónganse a la presencia del Señor. Mi esposa le dijo al Espíritu Santo, 3 meses se lo dijo. Yo fui testigo de eso. Levantándose a las 3 de la mañana. Se leyó 4 libros del Espíritu Santo, escritos por Harrigan y por Benny Hinn. Y obviamente teniendo el termómetro más importante, que es la palabra, la Biblia, para poder mantener el equilibrio de que lo que diga este libro sea la verdad y sea lo que está escrito. 3 meses le dijo al Señor, tómame, lléname, quiero moverme en otra dimensión. Y mire lo que yo le escuchaba decir a ella, Señor, toma a mi esposo y mi vida y muéstranos antes que los milagros sucedan. Muéstranos antes que las cosas sucedan. Muéstranos, Señor, déjanos ver prodigios y maravillas. Déjanos entrar a una nueva dimensión de milagros, de gloria. Se lo dijo al Señor y yo también se lo dije al Señor. Y les voy a decir algo. Fue lo que sucedió la semana antepasada cuando estuvimos en Yopal. Mi esposa apenas se bajó de la plataforma, el Espíritu Santo la tomó y se fue para el piso y yo la agarré y me dijo, no me puedo sostener, ¿qué me pasa? No puedo, ¿qué me sucede? Y empezó a llorar y yo le dije, el Espíritu Santo te acaba de tomar totalmente, porque dejas de estar en tus fuerzas y comienzas a andar en una nueva dimensión, en las fuerzas de Dios. Lo vivió en carne propia, en carne propia. Nunca me había pasado esto. Me dijo, ¿qué es esto? No puedo, no soy yo, ¿qué me pasa? Y yo le dije, es el Espíritu Santo. Es real, es verdadero. Y estaba yo ahí y el Espíritu Santo me dice, mira a esa persona. Y yo la miro y me dice, ya la sané. Ve y dile que ya está sana. Y cuando me acerco y le digo, el Señor te manda a decir que ya te sanó, se para, empieza a caminar y la mamá empieza a gritar, pero con unos gritos impresionantes, porque solo esa señora sabía lo que estaba pasando ahí. Estaba en una reunión con casi 800 mujeres y yo estaba adelante. Y el Espíritu Santo me dice, hay 2 mujeres que vinieron por una palabra que puede significar la vida o la muerte para ellas. La vida o la muerte.
¿Usted sabe lo que eso significa? Que si no reciben la palabra se pueden matar esa misma noche. Pueden acabar con su vida esa misma noche. Pueden cometer una locura esa misma noche. Y el Espíritu Santo me dice: hay dos que vinieron entre la vida y la muerte, me dice el Señor. Y tengo 800 mujeres ahí. Y el Espíritu Santo me dice: la primera es tal persona. Y yo me quedo mirando y me dice: ella, la de cabello tal y está vestida de tal. El Espíritu Santo. Y luego me dice: y la segunda, tú no la puedes, ni siquiera la alcanzas a ver, porque está bien atrás. Y aparte de eso, está detrás de la de rojo. Y yo me subo en una silla. El único mico encaramado en una silla era yo ahí. Yo mirando. Y la gente me miraba: este loco, ¿qué le pasó? Y yo mirando, pero yo no veía, porque hasta estaba ahí debajo de una. Era tremendo, casi de las últimas. Y me dice el Espíritu Santo: la que está detrás del vestido rojo. Y como era una administración de mujeres, yo le dije a Fernanda y le dije a mi esposa. Y Fernanda me da risa porque me decía: ¿cuál? Y yo le decía: yo tampoco, es la que está detrás de la de rojo. Yo dije: ¿qué? Pero el Espíritu Santo ya me había dicho. Y cuando Dios ministra a esas mujeres a través de ellas, y luego al final de la reunión se me acerca y me dice: Dios mío, la hermana de la muchacha, gracias. Usted supiera lo que me costó traerla. Usted supiera las condiciones que ella vino. Usted supiera lo que estábamos viviendo. Yo le dije: yo no sabía, pero sí hay alguien que lo sabía, que nos conoce a todos y para el cual no es ajena nuestra necesidad. Es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Escuchen algo, nos vimos un video con Fernanda en una reunión del pastor Casluna en un coliseo, no sé en qué ciudad fue. Y el Señor le puso en su corazón lo siguiente: van a suceder ciertas cosas para que crean los que deben creer por estas señales. No es una regla para todos, pero hay gente que no creería si no pasan estas señales. De eso la Biblia dice: hay gente que creerá por señales. Son necesarias las señales, por eso están escritas. No es una regla para todos, pero hay mucha gente que no creería a menos de que vea un milagro realmente en su vida y sucediendo a su alrededor. Y él llega y dice lo siguiente: van a empezar a aparecer diamantes en las manos de algunas personas, y van a empezar a aparecer plumas en los lugares donde están sentados. Claro, usted cuando escucha eso por primera vez, usted dice: wow, oiga, ¿qué es esto, por Dios? ¿Esto qué es? Pero cuando usted empieza a ver a la gente que dice: ¡ay, Dios mío! Y le ponen la cámara en la mano y tiene el diamante ahí. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Cuando la gente empieza a decir: mire, y empieza a levantar las plumas en un lugar donde no viven palomas, donde no viven pájaros, donde no viven ninguna de esas cosas, sino es un lugar establecido únicamente para las reuniones, y empiezan a aparecer y empiezan a grabar, y la gente empieza a decir: no sé dónde salió, simplemente apareció. Eso es otro nivel. Pues ¿qué nos pasó con Fernanda en esa reunión de mujeres? Oramos con todo el corazón. Yo nunca pedí plumas, creo que ella tampoco, pero íbamos con una fe de que cada reunión iba a ser la gloria de Dios. Y les voy a decir una cosa: aparecieron 3 plumas, 3, y Fernanda las tiene guardadas. Las guardó en una hoja, ¿cierto, Fernanda, que las tienes? 3 plumas, 3. Y nosotros decíamos: Dios mío, tremendo. Y yo miraba por todos los lados ¿dónde está el palomero? ¿Dónde está, mejor dicho, dónde están las guacamayas? ¿Dónde está? Nada. Es un lugar de reunión, es un lugar de casa de Dios, es un lugar como estos. Es como si yo dijera ahorita mismo: van a empezar a aparecer plumas aquí. Un lugar donde no entra un pájaro, está todo sellado. ¿Por dónde? Tremendo, Padre. 3 plumas. Y cogimos las 3 y las guardamos. Y dijimos: Dios mío, increíble. Lo que vimos sucedió, lo vi con mis propios ojos. Escuche algo. En la noche, cuando estaba orando, el Espíritu Santo me dijo lo siguiente:
¿quieres saber el significado de las 3 plumas? Y yo le dije, sí, Señor. Me dijo, 1, era la muchacha que estaba delante, que recibió la primera palabra. 2, era la muchacha que estaba atrás, que recibió la segunda palabra. Y yo le dije, Señor, y la tercera, me dijo, era Fernanda, porque era el instrumento que iba a ser utilizado para esa gran bendición. Son atmósferas de milagros. Son atmósferas en donde si no estamos conectados, si no estamos, nos vamos a perder de cosas gloriosas y maravillosas en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos ayunando? ¿Qué le estamos pidiendo al Espíritu Santo? Primero, que esta iglesia esté preparada realmente. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que la presencia de Dios tome control verdadero de nuestras vidas. Para que aquello que escuchamos, que nos dicen que pasa y que muchas veces hemos predicado sin ver, suceda, pase, para la gloria de Dios. Y como una evidencia de que es un evangelio vivo, real, poderoso, porque así lo es. Estamos orando no solo por sanidades, sino por milagros creativos, que aparezcan huesos donde no los había, que órganos que habían desaparecido se vuelvan a hacer nuevos, órganos que se habían dañado se vuelvan a reconstruir, como lo dice la palabra de Dios, como lo dice la Escritura, como lo he escuchado que pasa en muchos lugares. Paralíticos literales levantarse, gente con manos atrofiadas se enderezan, personas que no tenían un miembro y les aparece, órganos internos, externos, gente ciega que empieza a ver, sorda que empieza a escuchar, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y la Biblia dice, lo que yo he hecho, ustedes lo volverán a hacer, y aún cosas mayores harán en mi nombre, dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Qué tremendo es esto, por Dios bendito. Oiga, y todo esto lo vimos la semana antepasada. Y yo voy a la Biblia miles de años atrás y sucedía. Y me pongo a revisar a través de las generaciones los hombres y las mujeres que Dios ha levantado en los diferentes periodos de la historia para ver gloria, milagros y poder de Dios. Esta mañana con los niños vimos un pequeño documental chiquitico de Müller. Un hombre que sintió en su corazón abrir una casa para más de 800 niños y cuidarlos como un orfanato en tiempos de mucha guerra. Y él abrió la casa y tenía más de 800 niños. Y mire lo que pasó. Un día no tenían comida, no había comida. Los niños no tenían para comerse un pedazo de pan. Eran 800. Y los cocineros y todo le dicen a Müller, no hay comida, señor. Son 800 niños, no hay comida. No hay ni para desayuno, ni para almuerzo, ni para comida. Se acabó, no hay nada. Y él dice lo siguiente: sienten los niños en las mesas, siéntenlos. Y los sentaron a todos los niños felices porque iban a comer. Y los sentaron en la mesa, les pusieron los platos, pero no había comida. Y todos los meseros apenas viendo a Müller, y Müller dice, siéntenlos a todos. Y cuando los sentaron a todos, él se arrodilló y le dijo a los niños, hagan conmigo esta oración: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por los alimentos que pones ahora en nuestra mesa. Amén. Y se levantó. Y a los 5 minutos tocaron la puerta. Era el panadero del pueblo. Y el panadero del pueblo llegó y le dijo, señor Müller, anoche no pude dormir, no pude concebir el sueño. Y a eso de la 1 de la mañana Dios me dijo, ponte a hornear pan para 800 niños. Para 800 niños. Y entonces le tengo aquí el pan que duré horneando toda la noche. No pude dormir porque Dios me dijo, haz pan para 800 niños. Y cuando estaba entregando el pan llegó el lechero.
Y el lechero dijo: señor Müller, se me varó el camión de la leche, estamos como a 3 cuadras, no hay manera de arreglarlo, y tengo leche como para 1000 personas, y si no saco esa leche se me daña, porque no tengo forma de arreglar ese camión. Así que me acordé que usted cuida niños, ¿le sirve la leche? ¿Sí o no? Por supuesto, tráigala. Y los niños ese día comieron sin falta. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe. Esos son los centuriones que necesitamos hoy. Esa es la iglesia que tiene que levantarse hoy para creerle a Dios en el nombre de Jesús, porque para Él nada es imposible. Dios es real, su palabra es real. Una palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por Dios. ¿Cómo no va a ser la solución para nosotros los hombres? ¿Cómo no va a ser la respuesta para nosotros los hombres? Sin importar la situación, la dificultad que atravesemos, el reto que tengamos que enfrentar. ¿Cómo no nos va a dar la palabra la solución si para eso fue establecida, para ser el manual de vida para nosotros los hombres? ¿Se acuerdan? El diablo le ofreció a Jesús unas piedras para que las convirtiera en pan. Tremendo, ¿no? Tremendo. El Señor no accedió a eso, porque esas son las trampas y las mentiras, los engaños de los ofrecimientos de este mundo. Y por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escuchen esto: lo que el mundo nunca jamás podrá suplir, lo que el enemigo jamás podrá dar realmente para solucionar lo más importante en nosotros, que es adentro y no solo lo de afuera, pero también Dios se preocupa por lo de afuera, viene por el poder de la palabra de Dios. Aunque el pan es necesario para sustentar este cuerpo, aún el cuerpo podría ser sustentado por la palabra. Si no, ¿cómo fue que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y no morir en el intento? Vaya, haga usted eso sin Dios y verá que a los 3 días le da. Vaya, haga usted eso sin Dios y en una semana verá lo que se expone. Es por la fe, es en lo sobrenatural. Es cuando nos atrevemos realmente a creerle a Dios. Es cuando somos dirigidos por el Señor. Es cuando realmente todo tiene que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Yo les hago una pregunta: ¿qué muro se cae con un grito, por Dios santo? Y más un muro fortificado. A ver, cuando yo cuente 3 vamos a gritar. Bueno, pero allá no, porque están los niños. Acá, la puerta va a ser más fácil. Cuando cuente 3 vamos a gritar y esa puerta se va a caer con el grito. ¿Listo? ¿Listo? A ver, 1, 2 y 3. No se cayó, porque no iba a pasar. Pero entonces, ¿por qué se cayeron los muros de Jericó? Que tenían metros y metros hacia arriba y de grosor, y eran reforzados con lo más poderoso de ese entonces. Era como de hierro esa vaina. ¿Cómo se va a caer los muros de una ciudad por los gritos de unas cuantas personas? No fue por el grito, mi hermano, mi amigo. Fue por la obediencia y la fe a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace la diferencia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor te dice cree y verás la gloria de Dios, crea y verá la gloria de Dios. Cuando fueron donde Lázaro, ¿dónde lo pusieron? Señor, está ahí. Ok, ¿cuánto lleva de muerto? 4 días, Señor. Ok, muy bien. Quiero que quiten la piedra. ¿Cómo? Que quiten la piedra. Señor, pero es que si quitamos la piedra, perdón, Señor, pero esto está está podrido.
Ya se fermentó, Señor. Lleva 4 días de muerto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No les dije que si creen verán la gloria de Dios? Si yo les estoy diciendo que quiten la piedra, es porque algo va a pasar. Es porque yo no soy solo el Dios que sana, soy el Dios que resucita. Quiten la piedra. Y fueron y quitaron la piedra. ¿Qué es eso? Obedecer. ¿Qué es eso? Fe. ¿Qué es eso? Contraponerse a la duda. ¿Qué es eso? Enfrentarse a las realidades del sistema caído y poner a Dios por encima. Si Dios dijo que quite la piedra, pues la quito. Y no importa que esté yendo, no importa que esté podrido, no importa que esté muerto, no importa que ya lleve 4 días. Si el Dios Todopoderoso me dice que lo va a resucitar, mejor quite la piedra, porque si no la quita, entonces no va a pasar nada. Pero si la quita, el que estaba muerto vivirá. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es quitar la piedra? Quita la duda de tu corazón. Quita la dureza de tu corazón. Y créeme, yo les hago una pregunta con todo mi corazón. ¿Quiénes necesitan algún milagro en sus vidas o en sus casas? En el nombre de Jesús, levante su mano si necesita algún milagro. Hoy el Señor les dice: quiten la piedra, porque si me creen, verán la gloria mía. Alabado sea el Señor. ¿Quién se atrevió a creerle a Dios y quedó en vergüenza? Yo les pregunto a ustedes: muéstreme uno que le creyó a Dios. Muéstreme uno y que no haya recibido respuesta a su vida, que no haya recibido la manifestación de Dios a su vida. Mi esposa le dijo al Espíritu Santo: quiero conocerte en otra dimensión. He escuchado de ti, he leído de ti, me han contado de ti y hasta he predicado de ti, pero no te conozco como debiera conocerte. Quiero que me lleves a otro nivel. Y ahí la cogió el Señor para que aprenda. ¿Sí me hago entender? Porque cuando usted pide, recibe. Cuando usted busca, encuentra. Y cuando usted toca, se le abre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que yo le estoy diciendo al Señor y le estoy pidiendo a Dios por muchas cosas. Ustedes creen que se ora en vano. Ustedes creen que se cree la palabra en vano. Ustedes creen. Dios no ha perdido su poder. Dios es el mismo. Dios es real. Les voy a contar que se nos acercó una pareja de pastores en la reunión de pastores y nos dice: su merced es la pastora Marcela y usted es el pastor Ángel. Y yo le dije: sí. Y me dijo: Dios nos dio una palabra para ustedes. Y yo dije: en el nombre del Señor. La recibimos y viene de parte de Dios. Y nos dijo lo siguiente: así dice el Señor, porque de aquí en adelante, dice el Señor, en muy poco tiempo la iglesia crecerá milagrosamente, se multiplicará milagrosamente. Pero no ha sido al azar, porque han habido procesos, ha habido quebrantamiento, pero también ha habido prueba en donde ustedes han aprendido a esperar, a creer, a confiar, a perseverar. Los voy a bendecir económicamente, le dijo a mi esposa. A ti, mujer, te voy a bendecir económicamente y vas a recibir muchas bendiciones, le dijo el Señor. Y alisten maletas, porque los voy a llevar a lugares que ustedes no pensaban que iban a ir ahorita. Y los voy a llevar, dijo el Señor. Y los voy a usar con milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. ¿Usted sabe qué significa eso? Ya un milagro de por sí es extraordinario. Ahora un milagro extraordinario, eso es que le aparezca a la cabeza a alguien que se la mocharon. Eso es como el niño que me pasaron y me dijeron: no tiene pipí. Yo le dije: ¿qué fue lo que pasó? Nació sin pipí. Y el Señor me dijo: ponle la mano con la mamá, que le ponga la manito encima. Y el pipí se le va a reconstruir en el nombre del Señor. Milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien está más vivo que nunca y viene por segunda vez. Alabado sea el Señor Jesús.
Bendito sea el Dios Todopoderoso. Milagros extraordinarios en el nombre de Jesús de Nazaret. Tremendo, Padre Santo. Y les comparto esa palabra porque es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Bueno, pues le cuento que teníamos el viaje para Kansas. Y nos vamos ya el otro mes con mi esposa para Kansas. Pero la semana pasada nos invitaron a Atlanta, Georgia, y nos pagaron todo. Alabado sea el Señor. Solo Él, todo pago. Aviones, comida, quedada, de todo pago, gratis. Porque cuando tú le sirves al Señor, el que paga es Él. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegamos a Kansas, nos vamos para Atlanta. Después de una semana de Atlanta nos volvemos para Kansas. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso es el Señor! Y ya Dios está hablando a mi esposa y a mi vida de cosas muy tremendas que van a pasar en esos dos viajes. En esos dos viajes. Y les voy a contar que el Espíritu Santo me dijo: prepárate una palabra totalmente en inglés. Y me dio la palabra y ya la estoy preparando. Porque no sé en qué momento, pero voy a predicar en inglés en el nombre de Jesús. Yo te digo algo con todo mi corazón. O le creemos a Dios o nos quedamos. Yo no quiero solo oír que pasan cosas. Yo no solo quiero leer que pasaron cosas. Yo quiero ver que pasan cosas. Porque yo tengo un Dios vivo, verdadero y real. Quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero que te pongas sobre tus pies. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. El centurión dijo: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra. ¿Sabes? La palabra es suficiente para restaurar y sanar y liberar nuestras vidas. La palabra de Dios es suficiente para hacer de nosotros las personas conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios es suficiente. ¿Y sabe qué? Antes de orar, quiero que abra sus ojitos y quiero que vayamos a 2 de Pedro 1:19. Y les voy a decir por qué. Cada vez que predico lo hago como si fuera la última vez que fuera a predicar. Les voy a decir por qué cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios no lo hago y no lo puedo hacer de cualquier manera. No soy capaz de hacerlo. Es por eso que está escrito ahí. Es por eso que está escrito ahí. Es por eso que está escrito ahí. Porque dice, me dice el mismo de ahorita, es 2 de Pedro 1:19 al 21. 1:19 al 21. Que es la última palabra. Aquí está. Léala conmigo a la voz de 3, en voz alta, todos por favor. 1, 2 y 3. No, el 19. Déjala el 19. Pero quiero que lo hagan en voz alta. Quiero que lo hagan con todo su corazón. Porque están declarando la palabra de Dios. No lo pueden hacer con timidez. No lo pueden hacer titubeando. Háganla con confianza, con certeza, en el nombre del Señor. 1, 2 y 3. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura de todas, la palabra de Dios, a la cual hacemos bien si estamos atentos y nos anclamos como un ancla y estamos listos como si fuera esa antorcha que ilumina nuestro camino.
Porque la palabra que profetizó la primera venida del Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección, también ha profetizado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia, que estamos a punto de vivirlo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra, es la misma profecía. La palabra que habla de la llenura del Espíritu Santo, de la predicación con poder y con gloria. La palabra que habla de la gloria de Dios a través de nuestras vidas para salvar a los que más podamos en medio de un mundo que cada día se corrompe más y se pierde más en su ignorancia. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios por la sabiduría de la creación, Dios ha establecido que por la locura de la predicación se salve la humanidad. Esas son las dos razones. Porque no hay palabra más segura que la palabra de Dios. Y segundo, porque a Dios le plació que a través de la predicación de este evangelio el mundo se salve. Por esas dos razones yo no puedo predicar de cualquier forma. Yo no puedo hacerlo de cualquier manera. O es y se acabó. Levanta tus manos bien en alto. Padre, hoy te doy gracias una vez más por bendecir nuestras vidas. Gracias por bendecir esta iglesia. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias por traer a nuestros corazones la revelación, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos hoy para entender el poder, la vigencia, la autoridad de tu palabra, Señor amado. Oh, mi Señor, gracias te damos. Porque hoy como nunca debemos volvernos a tu palabra. Hoy como nunca debemos refugiarnos en lo que escrito está. Hoy como nunca debemos obedecer lo que escrito está. Hoy como nunca debemos renovar nuestra manera de pensar con el escrito está. Hoy como nunca debemos aprender a orar con el escrito está. Hoy como nunca debemos entender que como iglesia somos la respuesta si aplicamos el escrito está. Y tenemos la palabra más segura y más poderosa, tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la palabra de Dios, porque tú eres la persona que se encarnó, el verbo hecho carne, que vino y habitó entre nosotros y murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos la verdadera libertad que no nos puede ofrecer este mundo ni este sistema, para darnos la paz que realmente necesitamos, para darnos la fe que realmente requiere para poder ver tu gloria, tus milagros, tus promesas hechas realidad a través de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Señor, porque al igual que ese centurión, hoy decidimos creer que una sola palabra es suficiente para cambiarlo todo. Que tú eres suficiente, Señor Jesucristo, para cambiarlo todo. Al igual que ese centurión, Señor amado, hoy reconocemos que nadie tiene más autoridad que tú, que nadie tiene más autoridad que tú, que nadie tiene más autoridad que tú, porque tú recibiste toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en tu nombre toda lengua confiese que eres el Señor y toda rodilla se doblegue y confiese que eres el Señor. Gracias, Señor amado, porque tu palabra está por encima de las circunstancias. Tu palabra está por encima del sistema caído, Señor. Donde hay muerte, tú declaras la vida. Donde hay enfermedad, tú declaras la sanidad. Donde hay tormento, tú declaras la libertad. Donde hay cenizas, tú declaras la restauración. Oh, Señor amado, gracias te doy. Gracias te doy. Donde está la tristeza, tú declaras la alegría. Donde está la quiebra, tú declaras la prosperidad. Oh, gracias.